Mi nombre es Daniel Herrera Maldonado. Tengo 40 años y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que entendía perfectamente lo que significaba la palabra familia. Pensaba que la lealtad era algo automático, que la sangre imponía límites que nadie cruzaría. Me equivoqué. Esta es la historia de cómo mi propio hermano intentó quedarse con todo lo que mi padre construyó y de cómo, sin gritar, sin amenazas y sin violencia, dejé que la verdad y el sistema hicieran el trabajo por mí. Mi padre, Patricio Herrera Mendoza, llegó a Guadalajara en 1978 con 5.000 pesos, una caja de herramientas vieja y una terquedad que rozaba la locura. Empezó haciendo reparaciones pequeñas, ampliaciones, trabajos que otros rechazaban. Poco a poco fue creciendo. Para cuando yo terminé la universidad, su pequeña empresa se había convertido en una constructora sólida que daba trabajo estable a decenas de familias. Nunca fue un negocio glamuroso, pero era honesto, rentable y respetado. Miguel, mi hermano mayor, siempre fue el carismático. 5 años más grande que yo, hablaba con facilidad. Sabía leer a las personas y tenía el mismo encanto natural de mi padre. Yo era lo opuesto, callado, metódico, obsesivo con los números. Mientras él cerraba tratos en comidas largas y campos de golf, yo pasaba horas revisando contratos, facturas y flujos de efectivo. Nuestro padre solía decirlo sin rodeos: Miguel trae el negocio, Daniel lo mantiene limpio. Durante 15 años ese equilibrio funcionó a la perfección. La muerte de mi padre en febrero de 2022 rompió ese equilibrio de golpe. Un infarto en plena obra, sin aviso, sin despedidas. Tenía 69 años y seguía subiendo andamios como si el tiempo no existiera. El funeral fue multitudinario. Miguel dio un discurso impecable, emotivo, de esos que hacen llorar incluso a quienes no conocían bien al difunto. Yo me mantuve en silencio, procesando la pérdida y tratando de no pensar en todo lo que cambiaría a partir de ese momento. El testamento era claro. 50% para cada uno. Socios iguales. Miguel quedó como presidente y director general, yo continué como director financiero. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Los ingresos se mantuvieron estables, los proyectos seguían avanzando y la empresa conservaba su buena reputación. Pero 6 meses después empecé a notar pequeñas grietas. Facturas que no reconocía, proveedores nuevos que nunca había aprobado, transferencias que no cuadraban con los presupuestos. Cuando manejas los mismos números durante años, desarrollas un instinto casi físico para detectar errores. Al principio pensé que se trataba de descuidos. Luego entendí que no una serie de pagos a una empresa desconocida llamó especialmente mi atención. 3 transferencias grandes, aprobadas por Miguel, sin órdenes de trabajo claras. Cuando se lo pregunté, apenas me miró y me dijo que me preocupaba demasiado por el papeleo, que ahora él tomaba las decisiones comerciales y que yo debía quedarme en mi carril. Esa frase me heló la sangre. No era solo desdén, era una advertencia. A partir de ese día comencé una revisión silenciosa y exhaustiva. Crucé estados de cuenta, revisé autorizaciones, analicé proveedores uno por uno. Lo que encontré fue devastador. Miguel había creado empresas fantasma, falsificado firmas, inflado facturas y transferido activos de la compañía a sociedades bajo su control. No eran errores ni improvisaciones. Era un esquema diseñado para robar de forma constante y discreta. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había transferido maquinaria valuada en millones por un peso simbólico, a una empresa donde él figuraba como administrador único. Imprimí todo. Cada documento, cada movimiento, cada prueba. 2 cajas completas de evidencia. Ese mismo día entré a su oficina y dejé mi carta de renuncia sobre su escritorio. No levanté la voz. No discutí. Solo le dije que había terminado. Por un segundo vi miedo en sus ojos, pero enseguida volvió la arrogancia. Me llamó contador, no empresario. Dijo que nunca entendí cómo funcionaba el mundo real. Salí de ahí con las cajas bajo el brazo y la certeza de que no volvería. Los meses siguientes fueron los más fríos y calculados de mi vida. Renté una oficina pequeña y contacté a una contadora forense de absoluta confianza. Juntos reconstruimos todo el esquema. Pesos, fechas, cuentas, empresas ficticias. 8,5 millones desviados. Ninguno declarado.
Una bomba fiscal esperando explotar. Mientras tanto, yo hacía algo más. Hablaba con proveedores, con subcontratistas, con clientes antiguos. No hablaba del fraude. Solo sembraba confianza. Les decía que estaba iniciando algo nuevo, que quería hacer las cosas bien. Muchos me escucharon. Algunos ya estaban cansados de los retrasos, de las excusas, de la actitud de Miguel. En enero de 2023 presenté la denuncia formal ante el SAT. No como una queja, sino como un caso documentado al detalle. Cuando la agente asignada revisó el expediente, me dijo algo que nunca olvidaré, que mi hermano había robado demasiado y a la persona equivocada. Desde ese momento supe que el desenlace ya no dependía de mí. Mientras la investigación avanzaba en silencio, yo lancé mi nueva empresa. Empezamos con proyectos pequeños, pero cumplidos al pie de la letra. A tiempo, dentro del presupuesto, sin trampas. La reputación volvió rápido. Muy rápido. Al mismo tiempo, la empresa de Miguel se desmoronaba. Proveedores cortando crédito, clientes retirándose, afianzadoras cancelando contratos. En agosto de 2023 llegó la llamada. Cargos federales. Activos congelados. Juicio en puerta. No sentí euforia ni alivio. Solo una calma profunda. El proceso legal fue rápido. La evidencia era irrefutable. Miguel fue condenado a prisión y a pagar una suma que probablemente nunca podrá cubrir. La empresa que mi padre construyó desapareció, pero su esencia no. Hoy mi compañía crece de forma constante. Damos trabajo, cumplimos contratos y mantenemos la palabra. Nunca visité a Miguel. No hubo nada más que decir. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. A veces la venganza no consiste en destruir, sino en mantenerse firme, documentar la verdad y dejar que el peso de las consecuencias caiga por sí solo. Porque cuando estás parado sobre terreno sólido, no necesitas gritar para que todos escuchen.